hace ya unas semanas y meses se viene hablando mucho de las inauguraciones de los Hudson Yards y en especial de The Vessel, esa pieza semi-arquitectónica, semi-decorativa que se ha erigido en medio de ese complejo. Bueno, mi opinión respecto de eso es que se habla en muchos medios de un nuevo barrio de Nueva York. Si bien yo no acabo de verlo así, no me parece tanto un barrio como, un nuevo desarrollo, un complejo urbanístico, inmobiliario. En el podcast vengo hablando de ello ya hace años, y ahora que finalmente ha abierto sus puertas al público, pues lo hemos visto materializado como, de momento, una serie de 6 o 7 grandes rascacielos de uso de oficinas, apartamentos de lujo. También tenemos un nuevo centro comercial y también un espacio escénico, el llamado The Shed, esa especie de teatro con una cubierta móvil que permitirá la celebración de eventos artísticos y culturales al aire libre. Pero hoy, quiero adelantarme un poco en el tiempo y hablaros de un nuevo espacio urbano que, si todo sigue su camino, disfrutaremos tanto vecinos, residentes como visitantes de Nueva York aproximadamente en la primavera del año 2021, pero que es algo que hoy ya podemos empezar a divisar cuando nos acercamos por el lugar en cuestión. Estoy hablando del Pier 55, el Muelle 55, por ubicarnos un poco en donde nos encontramos en Manhattan. Obviamente hablamos de el West Side, a orillas del Hudson River, y por ubicarnos un poco hablaremos de las cercanías del Whitney Museum. Es esa fundación que hace 3-4 años abrió ese nuevo museo, obra del arquitecto Renzo Piano, y donde yo recientemente he podido visitar la exposición, una exposición de Andy Warhol, que me dejó un poco frío, pero si bien visitar el museo, que también es un edificio que no me parece de lo más destacable, pero gracias a su configuración con terrazas permite disfrutar de la zona en la que se encuentra ubicado, que no es otra que la zona de Gansevoort Street, que es el inicio sur del parque elevado de High Line. Este parque elevado, que también hemos hablado muchas veces en el podcast, que termina precisamente en los Hudson Yards, y el inicio es lo que también conocemos siempre como el Meatpacking District. Un poco más al norte, un par de calles más al norte del Whitney, encontramos ya sobre el río el Muelle 55, los piers o muelles sobre el Hudson y también en el East River están numerados, no se corresponden con los números de las calles a las que se enfrentan. Aquí, sobre las aguas del Hudson, se está construyendo lo que es un nuevo parque que busca crear un nuevo espacio público para la promoción de las artes y los espectáculos al aire libre. Yo esto realmente no lo sacaría a colación si fuese otro muelle más o un espacio público al uso, como tantos otros que se han creado en los últimos años en este Hudson River Park a todo a lo largo de la ribera del río Hudson de Manhattan, sino que lo quiero traer un poco por tratarse de un nuevo proyecto que responde a una cierta particularidad o unicidad formal, singularidad, que se podría decir. Hoy en día ya hay muchos muelles donde podemos pasear, descansar, practicar deportes. Yo creo que hemos publicado en el podcast alguna foto del Pier 25, donde yo habitualmente voy a jugar algún partido de voleibol por ahora en las noches de primavera y verano, entre semana. Pero este
yo creo que es destacable por su aspecto, su diseño y su final aspecto formal, ¿no? La curiosidad es la forma con la que se van a crear estos espacios sobre el río. Y es que usando una estructura portante de clásicos pilares de hormigón armado que se han anclado en unos cuantos metros dentro de las aguas del Hudson, se están colocando una serie de estructuras contenedoras, también de hormigón prefabricado, que estarán destinadas a contener en su interior las tierras y los sustratos vegetales que formarán la base para el parque que se va a crear con todos sus cambios de relieve, la vegetación y, bueno, una vegetación que, según nos dicen, incluirá una variedad de hasta 100 especies de árboles que en ella se plantarán. Hay que explicar un poquito la construcción de estos contenedores, a las que yo también podréis deducir por el nombre que tiene este podcast. Yo las denomino como una especie de bandejas o incluso macetas. El parque contará con 132 de estas grandes mega macetas de hormigón prefabricado, contenedores de las tierras, y son unas estructuras que se han construido en una planta, en una localidad llamada Easton, en el denominado Upstate New York, río arriba del Hudson, mediante una especie de moldes de espuma, yo entiendo que serán de poliestireno expandido, como encofrados de la estructura de hormigón, y posteriormente han sido traídas hasta el punto de su instalación en Nueva York a través del propio río Hudson en barcazas hasta su izado con grandes grúas flotantes que se ven mucho en muchas obras de ingeniería aquí. Y bueno, hasta su colocación definitiva. A día de hoy muchas de ellas están colocadas, no sé si esa fase de la obra está terminada, pero ha sido bastante difundido a nivel local cómo se traían estas grandes macetas de hormigón. La más grande tiene unos 10 metros de altura total y un peso estimado de unas 90 toneladas. De esa manera, una vez estén colocadas todas sobre sus correspondientes pilares de hormigón, cada maceta sobre un pilar, el parque dará forma a su superficie de aproximadamente unos 9.700 metros cuadrados, formando las distintas ondulaciones, ¿no?, que tendrá el terreno del parque sobre el agua del río y, curiosamente, sustentado por estos esbeltos pilares de hormigón. El parque, cuyo diseño es obra del británico Thomas Heatherwick, que curiosamente o no curiosamente también es diseñador de lo que hemos hablado antes, de Bessel, esa estructura artística para experimentar de escaleras que tenemos en los Hudson Yards, y también por otra parte del paisajista Matthew Nielsen. El parque incluirá diversos espacios de esparcimiento, zonas dedicadas a muestras culturales y también, que quizás es lo más espectacular, ¿no?, que podemos conocer hoy en día, es un anfiteatro para representaciones frente al agua del río, siempre es un fondo destacable, ¿no?, para un espacio escénico, ver las aguas del Hudson y el fondo de el estado de New Jersey al fondo. Yo realmente recomiendo ver los renders que hay hoy en día disponibles de las visualizaciones, ¿no?, de cómo va a quedar el parque, ya que son bastante espectaculares y dan una buena idea de lo que va a ser este nuevo parque del Pier 55. Aquí en las notas del podcast dejaré el enlace para que quien no quiera hacer directamente una búsqueda lo pueda acceder directamente.
Para acceder pues a esta especie de nueva isla sobre pilares y macetas en pues aproximadamente a unos 50, 100 metros de lo que es la orilla o lo que es hoy en día el paseo del Hudson River Park, a esa altura, el parque incluye pues dos pasarelas de acceso que entiendo que también servirán para hacer el control de acceso, ya que entiendo que este parque tendrá un horario de uso público diurno y se cerrará por las noches. Por otra parte, algo de lo más habitual en todos los parques aquí, que si bien muchos no llegan a tener realmente un cierre físico, sí que hay establecido un horario generalmente de cierre entre 1 de la madrugada y 6 de la mañana. Curiosamente, en donde se está construyendo este Pier 55, vemos pues una reliquia del pasado de Nueva York como puerto de llegada de transatlánticos. No es otra cosa que podemos ver pues el arco de entrada a lo que era el muelle de atraque de los transatlánticos de la compañía Cunard. La Cunard era competidora de la compañía White Star, la compañía propietaria del malogrado Titanic. Y es que aquí, a estos muelles en el Hudson, era donde llegaban esos transatlánticos llegados de Europa. Hoy en día pues no nos queda más vestigio que muchos digamos pilares de madera que todavía siguen ahí sobre el río. Entiendo que no se han suprimido muchos, pues quizá por algún valor histórico, pero yo creo que también un poco por al no haber necesidad de utilizar esas costas del río para navegación, pues el desinterés económico, a menos de que haya que utilizar esas aguas para algún fin de uso de navegación, pues no se quitarán. Hoy en día los cruceros que atracan Nueva York también recalan aquí en el Hudson River, pero más arriba, a la altura aproximadamente del Pier 88 y 92, que es la terminal de cruceros donde podemos ver siempre todas las semanas algún que otro crucero. Y hoy en día, este fin de semana precisamente, en la que se ha celebrado la Fleet Week, la semana de la flota, que culmina en el día de Memorial Day, que es hoy precisamente el día, pues que ese día de celebración, de homenaje a los caídos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pues hoy precisamente, aparte del clásico ya Museo del Aire y del Espacio, que es ese portaaviones llamado Intrepid, ese portaaviones histórico, pues se encontraba atracado en ese muelle 88 un barco de la US Navy y de los marines, pues como parte de la dotación de esos dos cuerpos que han venido a Nueva York, pues a mezclarse un poco con la ciudad, a recorrer la ciudad, a celebrar actos pues de acercamiento de las Fuerzas Armadas a Nueva York, algo ya muy típico año tras año aquí en Nueva York. Bueno, pues os he hablado un poquito de lo que es lo que vamos a poder ver en primavera de 2021. Ahora os hablaré un poco de un plano más prosaico y más pegado a la economía. Y es que el parque ha estado envuelto en tiras y aflojas por parte de aquellos que realmente lo tienen que financiar. Y aunque ahora parece que el proyecto ya va encaminado a salir adelante y las obras parece que van a buen ritmo, esto no siempre ha sido así, y parece que este llamado parque flotante, como siempre se le ha llamado, se ha visto en peligro en el pasado reciente. El presupuesto de construcción de este parque es de unos $250 millones, de los cuales
100 de ellos son aportados por el gobierno de la ciudad y del estado de Nueva York, mientras que el resto será parte del organismo llamado Hudson River Park, que es esa sociedad público-privada que se encarga del desarrollo, mantenimiento y también conseguir las aportaciones privadas, que son en el fondo lo que mantienen este gran parque lineal a orillas del Hudson. Es recomendable para visitar cuando ya se abra a todos los visitantes, pues será recomendable visitarlo como colofón, ¿no? Si hemos recorrido el High Line, empezando desde el norte en los Hudson Yards, y al acabar, una vez finalizado nuestro paseo por el High Line, tirar un poco al oeste, cruzar la West Highway, que es la calle que bordea Manhattan por el oeste, y acercarnos a ver y a disfrutar de las actividades culturales, las exposiciones artísticas o simplemente las estupendas vistas sobre el Hudson. En mi opinión, va a ser interesante tener una nueva parada a lo largo del Hudson River Park, que poco a poco va aproximándose al ideal de que cualquier visitante pueda pasear a pie o en bici desde el propio Battery Park, en la mismísima punta sur de Manhattan, y subir recorriéndolo de manera cómoda hasta prácticamente el puente George Washington. Estoy hablando de una distancia considerable, que puede ser bastantes kilómetros, fácilmente unos 10 kilómetros, a través de la llamada Greenway del Hudson. Bueno, pues esto es un poco lo que va a ser este parque. Voy dando ya con 2 años de anticipación, un poco para que el que le interesen estas cosas nuevas, y sobre todo los espacios públicos, ¿no? Que es en el fondo lo que cualquier persona va a poder disfrutar a la postre. Y bueno, pues dar un poco de contexto donde se encuentra. Justo al lado de este Pier 55 se encuentra otro edificio histórico, el llamado Pier 57, que es realmente un edificio y un muelle flotante que fue construido en 1952 como terminal marítima. Fue un edificio, un hito de ingeniería portuaria importante, ya que utilizaba la técnica de muelle flotante, 2 o 3 megaestructuras de hormigón hueco y que flotaban sobre las aguas. Bueno, pues es un edificio que años después, una vez que el negocio o la actividad marítima de barcos y cargas fue decayendo, dejó de utilizarse como tal terminal marítima y pasó a ser realmente unos almacenes. Hoy en día ese Pier 57, y seguramente oiréis en algún momento en los próximos meses hablar de él, se encuentra en un proceso profundo de remodelación y es parte de la expansión que Google está haciendo de su cuartel general en Nueva York, que ya incluyó otros 2 grandes edificios de Manhattan. Uno de ellos, donde se encuentran hoy en día, era un gran edificio de la autoridad portuaria, entre las avenidas 8 y 9, tienen una manzana entera. Hoy en día se están extendiendo al edificio a las plantas superiores, donde se encuentra el denominado Chelsea Market, una especie de atracción, una especie de food court, una especie de galería de restauración, que también tiene bastantes seguidores últimamente. Y este tercer edificio, ya también en el lado oeste, donde Google pretende crear un nuevo centro tanto de trabajo como de enseñanza de nuevas tecnologías aquí en Nueva York. Pero eso ya es otra historia, y probablemente algún día en el podcast también hablaremos de ello. Yo, de momento,
Agradezco a todos aquellos que seguís escuchando el podcast. Agradezco también muy especialmente a aquellos que dejáis comentarios y reseñas positivas. No puedo quejarme, hasta ahora todas han sido positivas, así que gracias a aquellos que se toman la molestia por animar y por comentar estos audios que publicamos en el podcast. Nada más, de nuevo gracias y me despido hasta el próximo número de Un Minuto en Nueva York. Un saludo. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York, donde uno de sus vecinos te cuenta aquello que le llama la atención sobre su historia, arquitectura, lugares, costumbres y personas, siempre desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para suscribirse a él en las principales plataformas y portales de publicación de podcast y puede escucharse periódicamente en radiopodcastellano.es y radioviajera.com.